esta semana es la resolución del mismo ejercicio de la semana anterior, pero en lugar de elementos triangulares son elementos rectangulares. Así que después vamos a mirar un ratito de eso. Digamos que esto se modifica una parte del proceso completo de elementos finitos, pero no todo. Así que después lo vamos a mirar. Pero primero quería saber si alguien tiene alguna duda de lo que vimos de elementos finitos. Todo el mundo del cuestionario del segundo. Eso. Sí, lo que pasa es que son, no dejan de ser constantes, lo que pasa es que tenés que evaluarlas y en realidad lo que vas a hacer es evaluarlas de los nodos nada más. Pero lo podemos ver. Te dejo para que compartas pantalla y me muestres a ver dónde está la duda. María Guadalupe. Bueno, entonces lo voy a abrir yo y me van a decir ustedes. Así que denme un ratito. Esperen porque también yo no se demora. Bueno, escenario 8, resolución con triángulos. Bueno, les voy a compartir y me dice. Bueno, ahí estamos en la pregunta 1 del cuestionario sobre un elemento triangular. Y dice cuáles de las siguientes funciones de forma son las adecuadas. En realidad lo que tienen que aplicar ahí es la formulita para calcular los planos de esos triangulares y ahí deberíamos. La pregunta 3. Bueno. 2. 3. 3 y 4 no. Bueno, la pregunta 3 dice, dada el siguiente dominio y la ecuación diferencial del ejercicio anterior, o sea, que cambia el dominio, pero la ecuación diferencial es la misma que antes, y era esta que multiplica una constante igual a menos 3, y no hay una función p de x, es nula.
Esa sería la ecuación diferencial y este sería el dominio. Dice, si las condiciones de frontera son U igual a X para gamma 4. Entonces acá, en este lado, lo que tenemos es una condición Dirichlet. Y la condición Dirichlet tiene el valor igual a X. De manera que porque nosotros trabajamos con los nodos usualmente. Entonces, la condición Dirichlet en 0,5 vale 0,5. Porque quiere decir que la función U de la ecuación diferencial es igual a X en gamma 4. Quiere decir que si miramos el nodo N1, allí phi vale 0,5, que es el valor de X. Y si miramos en 1,5 acá en el nodo 4, en N4, estamos todavía en gamma 4, allí la función, no se llama phi, se llama U, la función de la ecuación diferencial, allí valdría 1,5, porque vale lo mismo que X. Después, cuando trabajamos con un gamma 1, dice que la función U es igual a I sobre 2. Y nos coincide acá en el nodo 4. Porque, sí, o sea, digamos que podría aplicarse esta condición U igual a X en el nodo 4, o esta condición de U igual a I sobre 2 en el nodo 4 también, porque el nodo 4 pertenece a la frontera gamma 4 y la frontera gamma 1. Pero de donde venga va a valer lo mismo, porque si nosotros lo miramos como parte de la frontera gamma 4, N4 vale 1,5, que es esta condición. Y si uno lo mira como que pertenece a la frontera gamma 1, es I sobre 2. En este punto, I vale 3, dividido 2, 1,5. O sea que, desde pertenezca a la carga que pertenezca, el valor va a ser el mismo. Así que es 1,5. Y después, en gamma 1 también, también tenemos el nodo 3, N3, y N3 tiene aplicada esta condición Dirichlet, donde la función vale I sobre 2. Acá I vale 2, dividido 2 sería 1. O sea que la función U acá vale 1, acá vale 1,5 y acá vale 0,5. Esos son los valores de la función U. De manera que acá un solo nodo sería el incógnito, el nodo 2. Y acá nos está diciendo que la derivada es igual a 0 para gamma 3 y gamma 2. La condición es una condición Neumann, que es que la derivada normal sea 0. Quiere decir que no va a haber una condición Neumann que aporte nada. Entonces en este sistema solamente tenemos estos nodos con condiciones Dirichlet. Y acá dice, ¿puede conocer el valor de algunas incógnitas antes de comenzar a resolver? Bueno, ahí ya les dije eso, ¿no? Y acá, sí, por supuesto se puede. ¿Cuál será la solución aproximada en el punto 1,52? 1,52, acá. ¿Por qué? Porque estamos en el elemento 2. Entonces, uno tiene que armar la función de forma, tiene que armar la solución para el elemento 2. Y allí trabajan, digamos, las funciones de forma del elemento 2. Y solo eso. Las demás serían 0. Entonces habría que armar la función aproximada, que sería la U sombrerito, pero la U sombrerito en este caso está partida en 2, porque tiene 2 elementos nada más. Tendríamos que elegir la rama correspondiente al elemento 2, y con esa rama calculamos este valor. ¿Sí? Esa sería la forma de hacerlo. No hay nada. O sea que lo que tienen que hacer primero es resolver este sistema y después armar la U sombrerito. Igual, aunque no lo resuelvan, como esto solamente trabaja con el elemento, o sea, solamente me importa el elemento 2, porque este punto, que dice acá 1,52,
solo pertenece al elemento 2. Entonces yo teniendo lo que tengo definido para el elemento 2, suficiente. Con eso ya me alcanzaría. En realidad esto sería U1 por L1 más U4 por L4 más U3 por L3. Y U1 es dato, U4 es dato, U3 es dato. Faltaría que armen las funciones de forma y después evalúan en este punto, 1.52. ¿Alguien más tiene una duda sobre este ejercicio? Bueno, de nada. Y también Guadalupe dijo que el 4 también fue complicado. Así que el 4 dice, si las matrices elementales para el ejercicio anterior resultan, bueno, ella tiene armadas las matrices del elemento 1 y del elemento 2, ¿cuál será la solución en N2? Utilice la siguiente tabla de conectividades. Bueno, me pide la solución en este nodo. O sea que tengo que hacer esa U sombrerito que tenía 2 ramas, la del elemento 2 ya la usamos para esta pregunta 3, para contestar esto. Y la otra rama, que es la que corresponde al elemento 1, es decir, que va a ser L1, mira acá, sí, U1 por L1 más U3 por L3 más U2 por L2. Lo que pasa es que no sabemos cuánto vale la función U acá en n igual a 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Armar el sistema K por U más F igual a 0. Pero en este caso, perdón, K por U más F más R igual a 0. Pero el F, en este caso, va a ser 0, porque esta ecuación diferencial no tiene el término que contiene el P, las cargas. Entonces, el vector que tiene que ver con el F es 0. Y como lo que son los términos remanentes, ahí aparece el aporte Neumann, pero resulta que tampoco el aporte Neumann va a modificar nada porque es 0. Entonces simplemente hay que resolver ese sistema, obtener allí el valor de U2, con eso armar la función de forma y después reemplazar para saber cuánto es. Y de ahí, despejando ese sistema, uno puede saber cuál es la función N2. ¿Cuánto vale U en N2? Lo que pasa es que, me corrijo, no necesitamos armar la U sombrerito para esta pregunta. No la había mirado bien. Para la pregunta 4 no necesitan armar la U sombrerito. Me corrijo. No es necesario porque ustedes, basta con armar el sistema K por U más F más R igual a 0 y de allí despejar esto. A ver, vamos a escribir lo que estoy diciendo. Bueno, el 4 lo que me pide es el valor en U2, hacia acá, en N2. Me está pidiendo U2 en realidad. Entonces acá, la solución en N2, en realidad es lo que nosotros llamamos U2. Eso es lo que me están preguntando. Bueno, entonces yo tengo que armar mi sistema. El sistema es, en este caso, K por U, porque la función de la ecuación diferencial es U, más F, más R, igual a 0. Entonces tenemos que resolver este sistema para despejar de ahí la componente U2. Resulta que la matriz K la vamos a calcular ensamblando estas dos. Ya nos dicen la K del elemento 1 y la K del elemento 2. Lo que tengo que hacer es ensamblarlas y armar una K total.
¿sí? Entonces esta matriz K que tenemos que armar acá es dato. ¿Sí? Perdón, ¿a U2 le llamás a N2? No, U2 es el valor de la función U en el nodo N2. Ah, ok. Ah, ya entendí. Gracias. Sí, vos imaginate que este dibujito, te voy a decir gráfica. Como estamos entonces, en realidad acá, este dibujito que vos ves ahí es el dominio, pero esto es lo que estaría la proyección en el piso, digamos. Justo no saqué los valores, bueno, pero no importa. Igual aparecen los nodos, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa? Acá, estos son los nodos que tienen coordenadas x, y. Pero, en realidad la función U, está dada por la altura en cada uno de estos nodos. Gráficamente es esto. Esto va a tener un valor acá, va a tener un valor acá, en cada uno de estos nodos, y después en cada elemento, ¿no? O sea, en cada punto de cada elemento. Así. Me percibe. Supongamos que esto es así. Bueno, acá, para esos nodos, la función U va a tener determinado valor, que justo es la altura. ¿Sí? Después esto termina siendo una superficie, ¿no? No la voy a dibujar porque yo dibujo muy mal. Encima es una superficie que es rara porque no tiene una curva, está toda hecha como con rectas. Acá estaría acá la proyección de la división entre un elemento y otro, ¿no? Pero además sería como más cuadrado porque no es así tan. Bueno, esto definiría una superficie acá arriba. Y cada punto que uno tenga acá tiene un valor en esta superficie que tengo acá arriba, ¿sí? En particular, para cada uno de estos nodos que uno ve acá abajo, hay un valor. Entonces, por ejemplo, acá está el nodo N3, y este valor que tenés acá arriba es el valor de la función U en el nodo N3. Acá en el N2, este sería el valor de la función U en el nodo N2. Este es el valor de la función U en el nodo N4, y este es el valor de la función U en el nodo N1. ¿Sí? Bueno, es como ustedes ya saben de análisis 2. Es esta función U, que termina siendo una superficie arriba, mejor dibujada, no lo que yo hice, pero es como una superficie que tenemos acá arriba, y está compuesta por los valores de la función U. En nuestro caso lo vamos a aproximar con una U sombrerito, y tomamos los valores de la U sombrerito para cada uno de los puntos del dominio. Eso me da nuestra superficie acá arriba, y esto corresponde a la función U con la que estamos trabajando. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre lo que es, por ejemplo, el U2 y lo que es N2? Sí, creo que sí, pues. Bueno, esto es lo que ustedes ya conocen en análisis 2. Esta superficie que están acá arriba era una función que era función de las dos variables de x, y. ¿Se acuerdan de análisis 2? Y en función de estas dos variables armaba una superficie acá arriba. Bueno, cuando hablamos de dos dimensiones es eso lo que estamos haciendo. Nada más que esta superficie no es lisa, así prolijita, es medio... es la proyección de los elementos, entonces no es tan suave ni tan curvilíneo, pero esa es la idea.
Bueno, entonces volvamos al ejercicio. ¿Qué estaba? En este ejercicio. Les decía, hay que resolver este sistema porque lo que queremos es obtener U2. Entonces, necesito la matriz K. Esa la tengo, ¿por qué? Porque yo me fijo cuánto vale K para cada elemento, ensamblo la matriz de K de todo el dominio y ya tengo para reemplazar esta parte del sistema. Eso multiplicando el vector U que tiene todos los valores de las incógnitas. Y allí tendríamos a U1, U2, U3 y U4. Más el R, pero del R, que está compuesto por lo que es la condición Neumann y Dirichlet, bueno, en realidad la condición Dirichlet no suma ni nada porque es cero ese término, pero mayormente acá tenemos, acuérdense que tiene términos que vienen con una derivada, un sombrerito, que después se termina cancelando. Tiene acá, entre otras cosas, tiene acá el término Neumann, que guarda el valor de la derivada. Pero resulta que si nosotros miramos lo que aporta el término Neumann en este ejercicio, nos damos cuenta que es cero. Entonces eso no va a afectar. O sea, este en realidad no nos va a aportar nada. Va a ser todo cero, excepto donde hay condiciones Dirichlet. Acá va a tener algo genérico, con la U sombrerito, que es el valor de la derivada donde hay una condición Dirichlet. ¿Sí? Y después acá tendrá alguna condición, una condición Neumann, pero bueno, eso es cero. Así que no va a cambiar en nada. Esos serían los términos del remanente. Y todo esto tiene que ser igual a cero. Pero resulta que después yo ya sé cuánto valen, como hemos dicho acá, sé cuánto valen U1, U4 y U3. Entonces, U1 es dato, U4 es dato y U3 es dato. Porque yo ya sé que U1 vale 0,5, U2 1,5 y U3 1. Entonces, este vale 0,5. U3 vale 1. Y U4, está acá, vale 1,5. Entonces, cuando armo este sistema, ya sabemos que esto es dato, ¿sí? Y si esto es dato, entonces quiere decir que voy a multiplicar esto por el valor, que sería, digamos, las componentes de K por este valor, y lo paso para el otro lado de la igualdad. Entonces esto pasaría para el otro lado de la igualdad, y después, una vez que uno pasa para acá el término con los valores de las incógnitas, entonces acá tendré lo que venga de K, algunos coeficientes K sub algo, y eso por el valor de la incógnita, que en este caso sería 0,5. Bueno, esto pasaría cambiar de signo, ¿no? K sub algo, que no sé, hay que fijarse qué sería. Bueno, acá no tendría nada. Sí. En este caso, ya que tengo las componentes, vamos multiplicando por todo esto. Ahora sería toda la primera fila por este valor. Claro. Sería toda la primera fila por este valor más exactamente. Bueno, entonces acá tendría las componentes de acá, que sería acá, mira acá, y que multiplican a este, son todas las K de la primera columna. Entonces tendría K1, 1, 0,5, K2, 1,
también por 0,5, K31 por 0,5, y K41 por 0,5. Bueno, me queda este vector acá. Y después pasaría lo mismo con los componentes que multiplican a 1, que sería en la tercera columna. Entonces tendría los componentes de la tercera columna, que serían K13, tendría K23, K33, K43, y todos estos estarían multiplicando a 1. Bueno, no haría falta ponerlo, ¿no? Pero para que se sepa que es porque se sabe el valor de la incógnita. Bueno, también tendría que pasar, o sea, de esta columna, de esta matriz K, los elementos de la cuarta columna estarían multiplicando a U4, que es 1,5. Entonces también habría que pasarlos para el otro lado de la igualdad. Entonces afectaría la cuarta columna, sería 1,4, K2,4, K3,4 y K4,4. Y todos estos estarán multiplicando a 1,5, que es el U4. Entonces, pasamos todos esos términos de Dirichlet al otro lado de la igualdad, porque ya esos valores son datos, ¿sí? Y después, bueno, no puedo tener un sistema con una sola incógnita y con 3 ecuaciones, así que hay que cancelar ecuaciones acá. Y vamos a elegir las ecuaciones donde están, está esto que tenemos acá en el término remanente, que es algo que está expresado, que es una derivada de un sombrerito, que bueno, tenemos que eliminar esa fila para que esto tenga una solución única, ¿no? Abajo. Y esto también. Ahí está. Entonces, termina siendo un sistema de una ecuación por una incógnita. En realidad, como acá hay una condición Neumann, este término remanente ahí va a tener un 0. Bueno, después ustedes háganlo, dice que acá aparecería un 0. Acá es donde aparecería la derivada de un sombrerito. Bueno, fíjense, acá aparecería un 0. Entonces lo que tienen que hacer de acá es despejar el U2. Cuando despejan U2, en realidad lo que están obteniendo es el valor de la función para N2, este valor. Y eso es lo que les está pidiendo este ejercicio. De hecho, acá inclusive para armar esa matriz K tienen que ensamblar siguiendo esta tabla de conectividades. Así que bueno, esa sería la pregunta 4. ¿Qué pasa con el vector F? El vector F es el que contiene los... ¿cómo es? Que contiene, o sea, ¿qué tiene el F? El F tiene una integral en el dominio, en este caso, que va a tener los residuos ponderados y multiplica a P de XY, en este caso. De ahí viene el F, ¿no? Pero resulta que si uno mira esta ecuación diferencial, nos damos cuenta de que P es 0. Entonces, esta integral va a ser 0 y todo lo que es el F va a ser 0.
De nada. Bueno, no sé si alguien más tiene dudas, si no, arrancamos con elementos rectangulares. En realidad no hay mucho para decir de elementos rectangulares porque ya más o menos la idea la entienden. Bueno, bien. Bueno, entonces les voy a mostrar un poquito el ejercicio y les voy a mencionar algunas cosas. En realidad tienen que analizarlo ustedes, pero por ahí se pueden encontrar con algunas cosas que les generen dudas y más que nada en cuanto a la nomenclatura. Así que se los voy a mostrar y vamos a ver un poquito de eso. A ver si está acá. Sí, hay una teoría, o sea, está la teoría de elementos cuadrangulares y está resuelto el ejercicio de elementos cuadrangulares, pero si bien están hablando de lo mismo, usan una nomenclatura distinta. Así que les quería aclarar esa diferencia. Igual entendiendo uno van a entender el otro, pero se los muestro. Este es de la teoría. Y este es de la práctica. Igual cuando uno habla de las funciones de forma en el ámbito local, usualmente no usamos NI, NJ, NK, usamos N1, N2, N3. ¿Se acuerdan de elementos finitos 1D? Que las funciones de forma ahí no se llamaban NI, NJ, sino que se llamaban N1, N2. Y eso puede confundir. Bueno. En la teoría, ustedes acá recordemos que con elementos triangulares nosotros no hicimos el paso al ámbito local, porque se podían resolver en forma global más fácil que yendo al ámbito local. Lo del ámbito local es para simplificar los cálculos. En el caso de triángulos, hacerlo en forma global es más fácil, entonces por eso nunca fuimos al ámbito local. En cambio, en 1D, cuando utilizaban rectas, era el ámbito local, simplificaba las cuentas, entonces íbamos al ámbito local, calculábamos y volvíamos al global. Acá en rectangulares se utiliza la misma idea. Vamos al ámbito local, calculamos y volvemos por un tema de simplicidad para los cálculos. ¿Sí? Bueno, acá en la teoría ustedes van a ver que habla de un ámbito global, donde tenemos un rectángulo y trabaja con dos medidas que son LX, que es la longitud paralelo a X, y la longitud de la cara paralela a Y. ¿Sí? Trabaja con estas dos medidas. Estas medidas, cuando ustedes ven el apunte de la práctica, en la práctica a LX en realidad se lo trabaja como 2 por B. Entonces divide, digamos, cada una de las caras es 2 por B y trabajamos con un elemento central. Y acá en la cara I es lo que en el ejercicio de la práctica se mide como 2H. ¿Sí? Esa es una pequeña diferencia, pero todo el proceso que van a hacer es el mismo. Es porque se van a encontrar con esas diferencias y no es que es nada nuevo, sino que es lo mismo. Ven acá, esta cara horizontal la mide como 2B y la vertical 2H. Otra diferencia con la teoría es que, bueno, el ámbito local menos 1, 1, eso como siempre. Y acá en la teoría, tanto en la teoría como en la práctica, como siempre, nosotros trabajamos con los nodos en sentido antiorario. O sea que eso es así. Pero acá arranca por este nodo que está abajo a la izquierda. Y JKL. En sentido antihorario, pero arranca por este nodo. Y en el ejercicio de la práctica está arrancando
con el nodo que está superior, que está arriba y a la derecha. Pero sigue respetando el sentido antihorario. O sea que no importa dónde arranca a nombrar los nodos, eso no interesa, siempre que sea en sentido antihorario. Ustedes van a ver esa diferencia, pero es una cuestión de nomenclatura o para los cálculos, o usarlo para los cálculos que siguen, pero digamos que es lo mismo. Acá estamos trabajando de nuevo con un ámbito local, en este caso 2 variables, cita y narda, ¿no? Bueno, en la teoría acá, bueno, está toda la definición de las funciones de forma. O sea que si nosotros queremos trabajar con un ámbito local de esta manera, bueno, cada uno de estos vértices con una función tiene que trasladarme al vértice que tenemos en el ámbito local, tal cual como lo vimos antes. Y bueno, las funciones de forma que cumplen eso son las que tenemos acá. Bueno, esta es la que pasa del ámbito local al ámbito global, si te narra, ¿no? Entonces, estas serían las funciones de forma. Ahora son planos, nada más que en lugar de ser planos en forma de triángulo, son planos en forma de rectángulo. Bueno, estas son las funciones de forma, acá las pone en forma genérica, porque en realidad este valor puede ser -1 o 1 nada más, entonces bueno, lo pone en una tablita, que es equivalente a lo que tenemos acá arriba, y con esas funciones de forma vamos a trabajar. Bueno, esto sería trabajáramos con un orden mayor que 1, y hasta ahí, ¿no? Esto ya es más un tema de cálculo más teórico. Bueno, acá vuelvo a hablar de lo mismo. Tiene un elemento en el medio que lo denomina x0 del elemento y 0 del elemento, y trabaja siempre con el x y el y. Y hace todos los cálculos con esa transformación y todo lo demás con esos valores, ¿no? Con el x y el y. Pero en realidad lo que está haciendo es exactamente lo mismo que se hace en la práctica. En la práctica, en lugar de usar el x y el y, usa 2b y 2h para simplificar los cálculos. Después necesita, para ir al ámbito local, bueno, la función narda de i tiene esta forma, i menos ic sobre h, y cita tiene la función x menos xc sobre b, siendo xc e ic las coordenadas de un punto que está acá en el medio, ¿sí? Bueno, entonces, siempre trabajamos con un punto central, siempre hacemos la misma transformación. Lo único cambio que les quería mostrar es que se utilizan distintas formas de nombrar la longitud de una cara. Acá es distinta, pero estamos haciendo exactamente lo mismo. Las funciones de forma son las mismas. Bueno, acá están escritas una abajo de la otra. Y yo acá siento un poquito con nombrarlas como I, J, K y L, porque se llaman NI, J, K y L en el ámbito global, pero en el ámbito local serían N1, N2, N3 y N4, ¿sí? ¿Por qué? Porque que una función NI es una función, en este caso será un plano en forma de rectángulo, que tiene una altura de 1 en el nodo I, ¿sí? Y 0 en los demás. Bueno, pero cuando estamos en el ámbito local, en realidad los nodos deberían tener otro nombre para diferenciarlos. Pero bueno, si acá, o sea, debería tener otro nombre, ¿por qué? Porque acá las coordenadas va a ser un X y un Y, y acá para Y no vamos a tener las mismas coordenadas. Si este es, por ejemplo, 2 y 5, acá las coordenadas de este punto no van a ser 2 y 5, porque estamos trabajando entre -1 y 1. Entonces, este es el I del ámbito local, que yo lo llamaría 1. Este es de J del ámbito local, que no es el mismo que el otro, y lo llamaría 2. Este es el K del ámbito local, que no es el mismo que el K del ámbito global, y yo lo llamaría 3 en realidad. Y este es el L del ámbito local, que no es el mismo del ámbito global, y yo lo llamaría 4. Entonces, para mí, estas funciones serían N1, N2, N3, N4. ¿Por qué? Porque están definidas en el ámbito local, no en el ámbito global. Igual, si ustedes entienden lo que están haciendo, bueno, lo importante es que tienen la idea. Después dice, si combinamos las funciones de forma, bueno, acá sumaremos las funciones de forma y la forma darían 1. Sí, pero eso es evaluadas en el mismo punto. Si nosotros tomamos un punto que está dentro del elemento y todas las funciones de forma evaluadas en ese mismo punto, sumadas dan 1. Pero no en cualquier lado, sino en un punto en particular.
Bueno, la matriz, nosotros ya hicimos el planteo de residuos, ya tuvimos la matriz, ya tenemos la matriz K. Y acá lo que hace es, en lugar de poner el valor que trae la ecuación diferencial, lo generaliza como xk y kx y ki. En realidad, para nuestra ecuación diferencial, kx y ki. Pero nosotros estamos trabajando con un kx igual a 2 y un ki igual a 3. Ese era el ejercicio que habíamos planteado la semana pasada. Nada más que acá no escribe ni 2 ni 3, sino que lo generaliza con un valor kx y ki. Bien. Escribe la ecuación diferencial, después lo que hace es lo mismo, deriva con respecto de x, toda esta derivada la hace, aplica la regla de la cadena, ¿sí? Y cuando nosotros vemos estas funciones de transformación, de acá podemos obtener la derivada con respecto de y la derivada con respecto de x, ¿no? En este caso, quedarían los valores que tengo acá, 1 sobre b, además está multiplicada por 4, bueno. Se reemplaza cada una de estas cosas por lo que es en realidad, siempre teniendo en cuenta estas funciones de forma y sus derivadas. Y después es hacer cuentas para cada uno de los, por ejemplo, para mí no sería K y I, sino que sería K 1, 1. No sería K y J, sino que sería K 1, 2, y así. Para que se entienda que esto es del ámbito local, no del ámbito global. Y es cuestión de reemplazar esta ecuación para los valores de L y M que correspondan y simplemente hacer la cuenta, ¿no? Entonces, al hacer la cuenta vamos a obtener cada uno de los valores de los elementos de K. Cada K elemental, como acá cada elemento tiene 4 nodos, acá el matriz K elemental va a ser de 4 por 4. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en 2D, nosotros en cada elemento teníamos, cuando estamos en 1D, cada elemento tenía 2 nodos nada más? Bueno, entonces la matriz K elemental era de 2 por 2. Con triángulos, cada elemento tenía 3 nodos, entonces era de 3 por 3. Acá cada elemento tiene 4, entonces esa matriz K elemental es de 4 por 4. Y acá lo que se hizo fue hacer todas las cuentas, calcular todas las derivadas, todas las K elementales, y todos los elementos de K, y finalmente nos quedó una K con esta expresión, donde Kx era 2 y Ki era 3. Acá se discretizó el dominio con elementos rectangulares y se pusieron estos elementos. Nosotros podríamos verlo, la discretización mínima sería la misma, pero podemos poner elemento 1 acá, elemento 2 acá, elemento 3 acá. Uno distribuye los elementos como quiere, o sea, los nombra como quiere. Pero después eso tiene que reflejar una tabla de conectividades y eso tiene que respetarse hasta el final del ejercicio, ¿no? Entonces acá obtuve una matriz elemental, pero resulta que esa matriz está en función de H y de B. Y resulta que H y B es la misma para todos los elementos. Entonces esta matriz elemental le sirve para cada elemento del dominio, porque las longitudes de las caras siempre son las mismas. Si no, habría que calcular una por una. Bien, acá la ensambló, que tiene los valores. El vector de carga que surge de esta integral se parametrizó la función p, que en este caso es 2 por x por y, y como acá cada elemento tiene 4 nodos, entonces 2 por x por y tiene que ser, si esa es la función p de x y, tendrá que ser P1 por N1 más P2 por N2 más P3 por N3 más P4 por N4. P1 es P evaluada en el punto de coordenadas N1 y, perdón, acá sí son PI, acá sí se pueden nombrar como PI, PJ y PK porque estos P están aplicados en el ámbito global. Así que ahí sí se podrían nombrar. Serían PI por N1
más PJ por N2 más PK por N3 más PL por N4 en este caso, porque estas funciones de forma están definidas en el ámbito local, terminan estando definidas en el ámbito local. O uno puede expresarlas así en el ámbito global, pero después va a tener que completarlas en el ámbito local. Bueno, acá hace esta parametrización, finalmente los coeficientes los saca fuera en una sumatoria, y quedan los coeficientes, estos los P sub I, P sub J, P sub K, quedan todos afuera porque son constantes, es la función P evaluada en esos nodos, y eso estaría multiplicando a esta integral, con L y M que varían entre 1 y 4, ¿sí? Entonces lo que hizo acá fue armar una matriz con todos los valores de esta misma integral, pero haciendo variar el L y el M entre 1 y 4. Y acá, cuando uno reemplaza estos valores, en realidad no es la NI o la NJ que está en el ámbito global, sino que es N1 o N2 que están en el ámbito local, lo que me da este resultado. Por ejemplo, a ver, yo no buscaba en Scilab el cálculo de dobles integrales, así que bueno, estoy haciendo una página en línea. Si alguien quiere hacer en Scilab, pero yo tengo un lugar donde calculan integrales en línea. Ustedes pueden calcularlo como quieran, puede ser con Scilab o con Scilab es complicado, por eso no digo mucho que lo hagan con Scilab porque integrales dobles en Scilab ya es un poquito más complicado. Pero yo quería mostrarles cómo se obtienen estos valores. Entonces, por ejemplo, analicemos esta integral, que dice NI, pero para mí sería N1, que está en el ámbito entre -1 y 1. No importa tanto el subíndice que tenga, sino que ustedes entiendan lo que están haciendo. Lo que quiero que sepan es que estas funciones de forma pertenecen al ámbito local, no global. Entonces este que es NI, que sería N1, en realidad sería expresión, ¿no?, multiplicada por sí misma. Y acá, bueno, esto está entre -1 y 1. Aquí también es -1 y 1, y trabajamos entre cita y nada. Entonces, acá tendríamos N1, que esto es en el ámbito local, no global. Y este es N1, también en el ámbito local. Me refiero a esto. No digo N1 por N1, en realidad me estoy refiriendo a esto. Este es N1 por N1. Y eso, yo puse para calcular la integral doble. Cada uno lo hace donde quiere, yo justo es lo que encontré. Y ahí la calculo. Entonces calculo esa integral doble. El resultado es 0,4 periódico. Bueno, si nosotros miramos acá, esto me dio como resultado 4/9. 4/9 es 0,4 periódico.
0,4 periódicos. Entonces, de esa manera se calculan cada uno de estos valores. Por ejemplo, acá, si quisiera calcular este sería N3 por N4. A ver si me da lo mismo. Si no, N3 por N4. Este es N3. Voy a sacar. Bueno, este es N3 por, y ahora me llevo a N4. Bueno, calculo el resultado. Y me da 0,2 periódicos. Si yo miro acá, este valor es 2/9. 2/9, 0,2 periódicos. Es lo que calculamos acá. Todo esto está definido, vuelvo a repetir, para las funciones del ámbito local. Bien, entonces, una vez quedó claro esto, este es el vector, esto es el vector que tiene los componentes de f, es el vector, sí, es el vector f, y cada componente de él está definido de esta manera. Acá calcula, ensambla, ya tenemos K y F listos. Después, aplicar condiciones Neumann, aplicar todo lo que viene en términos remanentes, es lo que ustedes ya vieron, ya vimos nosotros para elementos triangulares, ¿no? Acá en este caso, se parametriza, sí, de esta manera. Bueno, pero digamos que lo que ustedes van a ver en cada una de las caras no son las 4 funciones de forma, sino solamente 2, que son las distintas de 0. Y a partir de ahí lo que uno hace es exactamente lo mismo que ustedes vieron ya para elementos triangulares. Eso no cambia mucho, uno explica las condiciones de contorno. Lo que sí va a cambiar es la forma en que se arma la matriz K y el F. Así que bueno, tendría que lo miren ustedes solos y cualquier duda pregunten. Porque en realidad esto de aplicar las condiciones de contorno ya lo vimos para triangulares. Y es lo mismo. Lo que cambiaba era cómo armar la matriz K y el vector F. Así que bueno, eso es lo de rectangular. Tienen que mirarlo con detalle y fuera de estas cosas que les aclaré, no tendría que haber más complicaciones. Así que bueno, esto es todo los elementos rectangulares. Falta que los vean y que hagan los cuestionarios. Bueno, no sé si a alguien le quedó alguna duda. Bueno. Sí, lo tienen que ver solos ahora. Que lo que les podría hacer un poco de ruido ya más se lo mencioné. Ahora tienen que analizarlo ustedes y preguntar después. Bueno, no hay más nada expositivo de acá en adelante. O sea que quien no tenga duda lo libero. Pero vamos a estar de acá hasta las 9 para los que tengan dudas. El parcial es un cuestionario que les permite un solo intento y
y además se les da un tiempo límite para hacerlo. Y bueno, la idea de los ejercicios es similar a lo que ustedes van viendo en los cuestionarios. No digo que sea igual o que les vayan a tomar lo mismo, digo que más o menos la forma de los ejercicios se piensa así. Hola. Hola. Entonces, ¿sería como que hay que ir marcando como en los cuestionarios o también hay que subir el desarrollo? Usualmente en los cuestionarios vos marcás, a veces ingresás resultados, a veces elegís una opción de una lista, puede ser cualquiera de esas formas. Y después, al final, aparece una página donde vos, una página donde vos podés, la última pregunta sería, que es como una pregunta donde vos podés poner fotos del desarrollo que vos hiciste para obtener esos resultados. Y eso suele ser opcional. O sea, el que quiere lo manda y el que no, no. Lo que pasa es que si un examen está en duda, está en el límite de aprobar o no, por ahí un alumno te dice, bueno, no, pero yo en realidad lo pensé de la misma manera, pero me equivoqué en el resultado. Dice, bueno, si no hay nada hecho, si no han mandado nada, ningún desarrollo, bueno. nada, bueno, es lo que está bien, escrito. De nada. Pero si hay un desarrollo, bueno, ahí tienen elementos ustedes para confirmar que lo tienen claro y a lo mejor se equivocaron en un resultado, lo que sea. En realidad es opcional, pero los ayuda a ustedes si hay que hacer una revisión de ese examen. De nada. Ya de elementos finitos, todo lo, digamos, a grandes rasgos, todo lo que vamos a ver. Ya, estos son los temas que entrarían en el parcial. La semana que viene estaríamos haciendo la práctica de Quickfield. Acuérdense que quienes estén en la clase, que arranquen, vamos a hacer un ejercicio en una clase, y bueno, los que lo terminen tienen algunos puntitos extras para el parcial. Así que, bueno, sería importante que estén presentes. O sea, la idea es hacer un ejercicio entre todos, vamos diciendo cómo hacerlo, ustedes lo van haciendo, cualquier duda preguntan, y bueno, vamos haciéndolo a medida que se desarrolla la clase. Y eso sería lo último. En cuanto a lo que es conceptual, hasta acá llegamos. Profe, La verdad que no sé bien, lo deben haber publicado en PEDCO la fecha del parcial, ¿no? Sí, está publicado en PEDCO. Creo que es el 29, es un viernes. Bueno. Profe, ¿me escuchás? Sí, te escucho. No entendí muy bien cuándo sería eso lo del ejercicio de Quickfield. El ejercicio de Quickfield sería la semana que viene. Lo que queremos hacer, o sea, ustedes tienen que mirar porque les van a subir la semana que viene es un video de YouTube que hicieron los chicos Cristian y Eric, donde se explica ahí todo cómo trabajar con Quickfield. Quickfield es un software como otros que tiene programado todo esto que ustedes vieron hasta ahora, todos los cálculos. Entonces ustedes ingresan una ecuación diferencial, trabajan el tipo de ecuación diferencial con la que van a trabajar, ingresan condiciones de contorno, los datos que tienen para el problema, y lo que hace el software es hacer todos estos cálculos que ustedes vieron y devolverles la solución. O sea, aparece un gráfico con los valores de la solución en todos lados. ¿Se acuerdan que yo acá les puse algo así? Bueno, lo que hace ese software es ustedes dan todos los elementos, todos los valores, funciones de contorno, plantean todo el problema. Y lo que devuelve ese software es el valor de la función para cada uno de los nodos del dominio.
Se lo van a ver graficado con colores, no sé, rojo, celeste, según la intensidad del valor de la función, ¿no? Eso es lo que devuelve. O sea, todos estos cálculos que hacemos nosotros a mano, esto es lo que el software hace solo. Y no para 4 nodos, sino para muchos más, ¿no? Entonces, en esa clase la idea va a ser que primero ustedes tienen que mirar ese video antes de venir a la clase y tener el software de Quickfill instalado en la máquina. Y en esa clase, yo creo que va a ser el martes que viene, lo que vamos a hacer es planteamos un ejercicio y lo vamos haciendo durante la clase. Bueno, al final quienes estén presentes tienen algunos puntitos extra para el parcial y que terminen el ejercicio, ¿no? Para el primer parcial, ¿decís, profe? Sí. Ah, ok. Lo que habíamos hablado era de sumarles 2 puntos por ese ejercicio, pero es muy poquito, pero les define. Quienes se queden al límite en el parcial, eso les define la nota también porque los acerca más. Pero la idea es que arranquen y lo terminen. También lo vamos a ir haciendo nosotros paso a paso, pero lo tienen que hacer ustedes en paralelo en su casa. Si algo no les funciona, comparten pantalla y les vamos ayudando hasta que termine el ejercicio. Así que ahí tomaremos asistencia para saber quién lo hizo y quién no. Ah, bueno, buenísimo. Yo eso te iba a preguntar si iba a ser como un ida y vuelta o si teníamos algún problema, no podíamos preguntar. Pero, No, sí, pueden preguntar y comparten pantalla y vamos diciéndoles. La idea es que terminen el ejercicio y bueno, ahí tomaremos asistencia de los que están para después sumarle los puntitos a los que hayan estado. Bueno, ojalá sea 102. bueno, buenísimo, profe. Bueno, es así, o sea, el que lo termina son unos puntitos extras y el que no lo hace, nada. No se le suma ni se le resta nada. A mí me quedó una duda del ejemplo de aplicación de la semana pasada, en el que al final de la página 11 y 12 calculo no sé qué bien para qué sirve. Páginas 11 y 12. A ver. Bueno, esto es lo que les estaba mencionando recién, o sea, esto viene de la integral, de esta integral, que es, ¿se acuerdan que el sistema de K por phi más F más R igual a 0? Bueno, el F es esta integral que tenemos acá, que contiene la función P, ¿sí? Multiplicada por una función de peso porque esto está ponderado. Pero resulta que la función P no se utiliza así tal cual como viene, sino que en realidad lo que se hace es parametrizarla. Y como tenemos tres nodos en un elemento, esto sería, estaría parametrizando de esta manera. Ah, sí.
debería parametrizarse con, esto sería L1, LI por PI más LJ por PJ más LK por PK. Pero resulta que tiene que variar el L y el M, y entonces, digamos que esta es la forma que nos quedaría genéricamente. Parametrizando esto sería de esta manera, sería cuando uno lo expresa en función de L y de con su índice genérico L y M, lo que nos queda es esta expresión que tenemos acá. Entonces, después cuando uno hace variar el L y el M entre I y K, entonces esta integral que está expresada acá arriba termina desdoblándose en todas estas integrales que se ven acá en la matriz, porque esto sería L sub L por L sub M, ¿sí? Que sería esta de acá. L sub L es esta, y esta sería L sub M. Pero esto va a variar entre 1 y 3, o sea, entre I hasta acá. Y esta que tenemos acá también va a variar entre 1 y 3, es decir, desde I hasta acá. Entonces, como las dos varían desde I hasta acá, lo que se hace es hacer variar el L desde I hasta acá y el M desde I hasta acá, y entonces esta integral expresada en forma genérica termina siendo esta matriz. Y esta matriz es a la que le llama C. Y después va elemento por elemento viendo a ver cuánto valen los valores para esa matriz C. Es eso. Que viene de parametrizar el T. Lo que calcula abajo está en la matriz F, el vector F. ¿Sí? En realidad los C corresponden a esta matriz. El tema es que vos tenés, tenés toda parte de esta integral, que es lo que compone el vector F, ¿no? Entonces, ¿qué le pasó? Bueno, uno tiene ese vector FL elemental. Claro, es que F es una cosa y los C son otras. Es otra cosa. O sea, en realidad el F está compuesto por C que multiplica a PI, PJ y PK. Esta matriz que está acá la llama C. Y esa matriz C multiplicada por el vector que tiene PI, PJ, PK es lo que es el F. Le puso un nombre C, por ponerle cualquier nombre para no volver a escribir todo esto de nuevo cada vez que lo mencione. Entonces después va elemento por elemento y reemplaza los valores de esa C que tenemos ahí. Que no es que tiene un significado especial en elemento finito, simplemente le puso C a esta matriz para no tener que volver a escribirla más adelante cada vez. Por eso. Y además que le servía, de nada.
si tenemos alguna duda durante el parcial, ¿por dónde podemos preguntarle? Generalmente, en la fecha del parcial, cada uno se queda en su horario habitual, o sea, en su lugar habitual de consulta, respondiendo dudas. Pero respondemos dudas de enunciado, ¿no? Pero la mayoría está en Discord, casi todos están en Discord, menos Miguel y yo. Y bueno, entonces cada uno responde dudas en su lugar habitual de consulta. Bueno, nos quedamos acá hasta las 9, por si alguien tiene alguna duda. Yo voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, hasta el jueves. Para los que se tengan que retirar, hasta el jueves. El jueves vamos a seguir viendo, repasando, digamos, porque ya no hay más temas nuevos. Chao, profe, muchas gracias. Nos vemos el jueves. Bueno, no hay por qué hasta el jueves.
Profe, Sí, ¿le puedo hacer una consulta de la semana 6? sí. A ver, te hago como presentador para... A ver si la tengo acá. Te pongo como Bueno, presentador para que compartas pantalla. sí. Bueno, ahí deberías ver el cuarto botón. No sé si ahí se ve. Todavía no veo nada. Ahí pareciera... Ah, pero que me está sacando a mí. Ahora está cargando. Ahora sí veo. Ahí está. Bueno, es sobre el cuestionario. Es en esta pregunta, a ver, que me quedó una duda. En esta. Sí. Elija dónde aplicaría el refinamiento luego de observar la gráfica de resultados siguiente. Uh-huh. Yo no, o sea, digamos que le pegué, pero no entendí por qué el refinamiento tendría que ser en esta zona. En la B. Sí, Porque fíjate que la función está, los valores de la función están graficadas por intervalos que están con color rojo, naranja, verde. Bueno, cada uno de esos colores representa una franja de valores de la función. Si vos mirás en las otras áreas, digamos que tenés áreas grandes con un solo color. Si ves, por ejemplo, en la zona A, C y D, es un amarillo así en una amplia zona, el verde también, en zonas grandes. O sea que ahí es como que varía la función, sí, pero de una forma medianamente suave. En cambio, si vos mirás cerca de ese hueco circular que tiene esta geometría, fíjate que ahí la función varía rápidamente. Fíjate que tenés áreas chiquititas de distintos colores. Quiere decir que la función ahí está muy activa, varía más rápidamente que en el resto. Entonces, decís, bueno, eso es a grande escala. Entonces decís, bueno, ¿en qué zona necesitaría refinar? Y en esa zona donde la función varía más rápido, ¿sí? Que tiene grandes cambios, más cercanos uno del otro. Por eso se refina esa zona. Alexa, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Escuchaste recién la respuesta que estaba dando por esta pregunta? Sí, porque había que refinar más en la zona B. Sí, y bueno, a mí se me ocurre por esa gran variación que tiene de la función. Sí. No sé si vos tenés algún otro argumento para eso. Sí, digamos, yo viéndolo Sí. más que nada desde el punto de vista por ahí práctico, lo que yo veo, bueno, ahí en esa zona primero tenés ese orificio, lo cual genera, digamos, también tenés condiciones de borde distintas y además arriba tenés, bueno, una carga distribuida, por lo que puedo ver, digamos, desde acá. Y bueno, por ahí, digamos, lo que va a condicionar más el resultado en todo el modelo va a ser justamente ese sector. Entonces, por eso simplemente yo, digamos, por ahí refinaría el análisis en esa zona. Por ahí, bueno, lo veo más, digamos, o lo digo más desde el punto de vista más bien práctico, ¿no? Claro. Esa variación de función que estoy viendo yo tiene que ver con la fuente distribuida que está afectando esa zona. Exacto. Claro. Claro, porque así de manera general yo miré y dije, me parece que, digamos, la carga está aplicada acá arriba y bueno, va a afectar a todo esto. Y según lo que leímos en la teoría de esa semana, tendría que refinar A, B y digamos una partecita en C, pero no había visto este análisis acá, que bueno, que hay como una discontinuidad bastante variable, que por eso se tomaba solamente B.
Sí, sí. Bueno, profe, entonces salgo de acá. ¿Dónde está? Acá.